Queridísimos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de Cotorreo Celestial. Cotorreo Celestial, pero con jiribilla bíblica, escritural, preciosa, maravillosa. Nuestras vidas son simplemente el objeto de la misericordia, la gracia y la paz, la reconciliación y de un milagro de soberana elección desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Juan 15:16, así dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto y para que llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca hacia las dimensiones de lo eterno y para que todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os lo dé. Así que somos el producto de un milagro. Ya llegó mi carnal, después de una quesadilla de queso manchego con qué. Fíjate que fuimos a Tijuana, regresamos ayer y trajimos un queso Oaxaca deshebrado así increíble. Entonces era irresistible, necesitaba comérmelo. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperándote. Oye, la última transmisión quedamos de platicar acerca un poquito de la familia. Pero diosidentemente, fíjate que los martes a las 7:30, es un anuncio también, no es cierto. Los martes a las 7:30 estoy transmitiendo un discipulado para todo aquel que se quiera conectar. Tengo hasta convertir. ¿Eh? Todo aquel que se quiera convertir. Todo aquel que se quiera convertir también. Y tenemos hasta 1000 conexiones, pero se conectan casi 500 personas. No llegamos a... No pasamos de ahí. Tenemos capacidad para 1000, pero se conectan como 500 conexiones. Desde Argentina hasta por todos lados. Sí, es un tiempo padrísimo. Y acabamos de terminar, diosidentemente te decía yo, el tercer módulo de Sembrados en Buena Tierra, que para nosotros es edificando un hogar feliz. Edificando un hogar feliz, ¿no? Y vimos 7 principios básicamente, o 7 reflexiones, empezando desde que el origen de la familia es el Señor, ¿no? No ningún concepto filosófico, ni ningún estado, sino el Señor. Y el propósito de la familia es fructificar y multiplicarnos, y más bien tiene un concepto espiritual. Y de ahí, entonces, esta es la razón del pacto matrimonial, que no es un contrato, un pacto. Y después de eso, ese pacto tiene prioridades, ¿no? Dios, tu esposa, tus hijos y tu círculo de influencia, yo le llamo así, a la actividad que desarrolles, o tu trabajo, lo que sea, ¿no? Y número 5, nuestros fundamentos. Los fundamentos del pacto matrimonial, que es básicamente el amor, el perdón, la indivisibilidad y este tipo de cosas. Y luego vimos la 6ª clase, que fue nuestros hijos. Y se puso bien padre porque ahí les compartí algo que tú me compartiste, ¿no? Me inspiró mucho lo que me compartiste un día acerca de Saúl y Jonatán. Y les di un recorrido bien bonito imagínate, de Elí, de Samuel, de David, de Judá, de José, de Jacob. Okay. Todos los superhéroes. Pura fina persona. Todos los superhéroes con hijos bien perdidos, ¿no? O sea, y terminando el concepto que un día me compartiste de Job, ¿no? Que la moraleja de Job es: Dios no puede ser puesto en deuda con ningún tipo de obra de hombre, ¿no? Punto. Se siembra en justicia y se ciega en misericordia, ¿no? Punto. Es lo que dice Daniel, ¿no? Entonces, y ya está. Y luego fuimos a la 7ª clase que acabo de terminar, que fue nuestros padres. Y en nuestros padres se puso bien intenso, los testimonios bien intensos del perdón, la reconciliación. Ya te imaginas, somos una sociedad que por el desconocimiento de nuestro origen, nuestro propósito, nuestro pacto, etcétera, somos una sociedad de hijos despadrados, vamos a llamarle así, para que nadie se ofenda, si voy más allá. Entonces, de hogares disfuncionales y llegar a la conquista del perdón y de honrar a pesar, sin condiciones, porque el Señor dice: honra a tu padre para que seas de larga vida y te vaya bien. Y no importa si te abandonó, no importa si es malo o bueno, o tiene dinero o no tiene dinero, eso es una bendición para el hijo, no para el padre. Entonces, pongo esto sobre la mesa para que partas y nos compartas tu testirollo, bro. Nos estabas compartiendo aquella vez, nos estabas compartiendo y estaba siendo de gran bendición la vulnerabilidad, la honestidad
que es una de las cosas que lastimosamente se han perdido en quienes predican el Evangelio, ¿no? Ahora estamos estudiando 1 de Timoteo. Me encanta este versículo del 1:15, que tú te lo sabes de memoria, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para perdonar a los pecadores, ¿no? O para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué? Y punto. Y punto. Y no hay bueno, ni hay justo, ni hay... Y esa es la dolencia de la revelación de Cristo, que somos pecadores. Pero bueno. Oye, el apóstol Pablo primero se veía así como entre los apóstoles, entre la crema y nata. Bueno, pues si hablamos de los apóstoles, pues como un abortivo, ¿no? O sea, el último. Pero hacia el final de su vida, no. Yo no soy ningún apóstol privilegiado. Soy el más grande de los pecadores. Sí. O sea, no manches. Qué brutal. ¿Estás bien? Respira. Sí. Se me fue. Pero fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí toda su clemencia, a fin de que fuera un ejemplo para todos los que habrían de creer. No manches, qué versículo. Sí, preciosísimo. Me suena mucho al rey David. Pero un poquito atrás dice que Dios me tuvo por fiel llamándome al ministerio. O sea, no fui fiel en absoluto, no tenía nada que ofrecerle para entonces recibir del otro tanto, sino que la gracia de Dios fue mucho más abundante en la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Y entonces ya viene palabra, en fin. Es increíble, bro. Yo estoy entrando a 1 de Timoteo y no me la estoy acabando, ¿no? Y le decía, no está hablando de salvación, está hablando empieza diciendo, doy gracias al que me fortaleció, ¿no? O sea, está hablando de ministerio, o sea, el agradecimiento que tenía Pablo, no solamente por haber sido salvado, sino por haber sido tenido por fiel para ponerlo en el ministerio. O sea, el servicio para mí, dice Pablo, es el más grande privilegio que puede haber. No aspiraba yo a tanto. Quizá aspiraba a ser salvo por la revelación de Cristo, pero para que me pusieran en el ministerio, debo vivir agradecido toda mi vida. Sí. No es algo que merecimos por ningún logro o don que pudiéramos nosotros, por el cual pudiéramos ser reconocidos, sino que su gracia fue más. Y la lista es terrible, ¿no? Me gusta también un poquito antes que la ley fue dada a los parricidas, a los matricidas. O sea, el propósito de la ley es revelar nuestra condición delante de este Dios precioso, santo, que muestra su gracia y su favor y se revela en la faz y en el rostro de Jesucristo a cada ser humano, que está dispuesto a reconocer las dos cosas, su grande necesidad, pero su más grande misericordia, ¿no? Y dice que este es el propósito por el cual se debe usar la ley como una herramienta. Sí. ¿No? Para llevar cautivo todo pensamiento. Bueno, ya me estoy yendo a 1 Corintios 10, pero es el sentido, ¿no? O sea, para mostrarle al pecador su condición, así de que prepare su corazón para recibir la gracia y solo la gracia. Porque por las obras de la ley, también dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de Dios, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No, impresionante. Estamos muy contentos. Oye, acabo de hablar con uno de tus discípulos, el doctor Segundo. No me digas. ¿Y luego? Por teléfono, me llamó. Resulta que Fermín tiene un caso tremendo de tristemia 18. Es un cromosoma extra en todo el producto. Se trata de un embarazo de una señora, una hermana en Cristo, que tiene este bebé en su pancita, ¿no? Entonces Fermín me dijo, oye, es un caso complicado, la recomendación médica incluso es pues interrumpir el parto porque pone en riesgo ya la vida de la mamá y todo. Bueno, pues todo un asunto. Entonces le llamé a Pedro, dame un poquito de perspectiva médica en este tema. Y él me mandó con Segundo, tu discípulo, un hombre temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, y aparte muy, pues muy instruido en el tema, ¿no? Entonces ya nos dio una cátedra de este tema y le hice la pregunta, ¿y tú como papá y como cristiano, qué recomendarías? Entonces así como que, te lo digo después, pero dijo, no estamos hablando de interrumpir. Interrumpir es lo que va a continuar. Estamos hablando de terminar.
y ningún ser humano puede tomar esa atribución que solamente Dios da, ¿no? Pero ¿Te dijo muy, eso así? sí, Qué, sí. qué alegría, qué gozo. Discipulazo, papá, ¿eh? Sí, qué Discipulazo. gozo. Sí. Wow. Me Y gozo porque, como dijera Pablo, no en vano hemos trabajado, ¿no? O sea, le agradezco a Dios y que aparte segundo, se pudo. con todo su éxito como doctor, como científico, Oh, tema un a Dios eminente. ese nivel, ¿no? Porque no es como que muy popular en los científicos el temor de Dios, ¿no? Y este Es hombre cierto. primero el temor de Dios. ¡Wow! Y pero reaccionó con ni siquiera temor, terror. ¡Oh! ¿De qué hablas? Y yo he estado leyendo toda la tarde acerca del síndrome de Edwards, se llama también, porque ese científico lo descubrió como en el año 60. Y pues el diagnóstico es que es que amenaza la vida de extrauterina del producto. En otras palabras, no hay chance de vida. Pero pues el sufrimiento fetal a la hora de terminar con su vida va a ser la misma, ¿no? Porque ahorita está completamente formado, está en la semana 21, fíjate. Uh, O sea, no puedes cargar con eso. no, 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 no. Y me decía segundo, bueno, el peligro es de que muere el producto en el vientre de la madre y eso pone en riesgo a la mamá. Y yo pensé, bueno, pues mi esposa Gaby estuvo con Noemí muerta por espacio de 8 días antes de que le indujeran el parto. Y para los hermanos que están conectados, bueno, yo tengo 5 hijos vivos, pero uno en el cielo. Y esta es Noemí, que en la semana 37 falleció en el vientre de Gaby. Entonces, sí la pone en riesgo, pero otra vez. Y la decisión es, puso esta, no responsabilidad, pero le ha preguntado a los pastores Fermín y Tere acerca de su perspectiva y con mucho temor y temblor han estado orando, han estado pidiendo perspectiva médica y todo. Y al final del día es algo que esta persona tiene que decidir, ¿no? Nadie más puede afectar la conciencia de otra persona o ir con su consejo más allá de la conciencia, ¿no? Claro, Porque cada uno daremos cuenta. claro. Estoy estudiando Apocalipsis, yo conozco tus obras, bro. Me tienes que platicar qué onda con Apocalipsis. Nada que ver. En serio, porque me acuerdo que cuando pasaste tú por Apocalipsis tenías muchas reflexiones muy interesantes que las escucho ahora en retrospectiva y me están haciendo como mucho sentido. Y Pues es el burro que tocó la flauta, bro. ¿Eh? Son reflexiones las del burro que tocó la flauta, bro. No. ¿Quién sabe, bro? El Señor es bueno, el Señor es bueno. Ahora cuéntame de la familia, bro. La Hablamos familia, de la familia. La familia, ¿qué te platico? ¿Padre o hijo primero? No, está cañón, bro. No, está muy cañón. Pues creo que no. O sea, lo primero que yo diría, cuando pasaste ahorita a través del panorama de este discipulado de Edificando un Hogar Feliz, y cuando hablabas acerca de honrar a los padres, yo soy un hijo que dejé sin terminar este tema de honrar a mi padre, a nuestro padre, ya que el resentimiento y el rencor no me permitió acercarme con amor y con perdón, cosa que tú lograste vencer, ¿no? Entonces, cuando yo platico de eso, yo soy completamente honesto y digo, bueno, pues es algo una muy buena parte era pues mi ignorancia, ¿no? Era el acercarme a mi padre con el evangelio para usar la ley y condenarlo. Yo no sé si lo llevaba a Cristo, pero sí le di sus bibliazos impresionantes, ¿no? Un hombre con un corazón muy, muy duro para Dios y para su familia y para la gente, pero al final del día es uno solo, el juez, el que puede salvar o perder. Pero nosotros somos llamados a cumplir con la palabra de Dios. Y bueno, yo no lo resolví. Recuerdo que cuando mi papá falleció y me dieron la noticia, colgué el teléfono y continué haciendo unas actividades antes de prepararme porque decidí, mira qué absurdo, Beto, irlo a ver ya que estaba en la caja, bro. Nada que ver. Y tú lo fuiste a ver cuando él estaba vivo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno, sí lo fui a ver ya que estaba fallecido. ¿Y qué fui a ver? Bueno, pues fui a ver
un escenario muy desagradable. No fui bien recibido por la que fue su compañera hasta el día que falleció, por nuestras medias hermanas, que te acuerdas que Adolfo me dijo, esta no es tu hermana, esta no es tu media hermana, es tu hermana y media porque mide 2 metros, ¿no? No fue bien recibido y sí, es algo que digo, he recibido el perdón, la misericordia de Dios y he tratado de procesar este tema, ¿no? En cuanto a mi papá. Pero la buena noticia es que voy a ver a mi mamá en una semana o 2. Sí, claro. Ya tengo mis boletos. Me dijo mi mamá, tráete a tu esposa. Entonces, voy a llevar a mi esposa. Y bueno, en el tema de hijo, pues, ¿qué te puedo decir? Que mejor y más elocuentemente y con tus hechos, no sepas. Más bien, cuéntame tu testimonio. No, pero es hermoso lo que estás diciendo. A ver, te voy a decir dónde radica lo hermoso de lo que estás diciendo. Porque como cristianos la hemos regado muchas veces muy grueso, ¿no? Y hemos afectado a terceros y hemos cometido errores que llegan, ya no está en nuestras manos poderlos reparar, ¿no? Irreparables, ¿no? Ya no hay chance de ir a pedir perdón o de perdonar, probablemente la persona se fue, ¿no? Hay cosas así que suceden, ¿no? O te encuentras con una persona que no quiere hablar contigo y no te quiere perdonar y tanta, ¿no? Y hemos cometido muchos errores. Pero hay una alternativa para quedar absolutamente absuelto y libre delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál es esta? El arrepentimiento y la confesión. La justificación, el que ocurra su pecado, no prosperará. No. Bueno, es que yo quise llegar y es que, bueno, yo sí quería, pero no se ve. Esas son justificaciones y no hay prosperidad en ellas, ¿no? Pero lo bonito de lo que estás diciendo ahorita es, ya no tengo la oportunidad, no pude cerrar eso, pero sí hay una alternativa. La alternativa es, te lo confieso, Señor, ¿no? No pude llegar, ¿no? Y cuando hay confesión, hay libertad. Esa es la alternativa del cristiano, ¿no? La alternativa, o sea, ok, ya no se puede enmendar eso se acabó, ¿no? Como la madre que, como decía Pablo, pero fue recibida misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad, por ignorancia, en incredulidad, ¿no? Hablando de Timoteo. Y que abortó a un hijo. Ya eso ya es irreparable, eso ya es irreversible, ¿no? Y llega con una depresión increíble, pero hay perdón, hay libertad, hay absolución total en la sangre de Cristo, siempre y cuando su misericordia, benignidad, bondad, longanimidad nos guíen a un arrepentimiento y una confesión. No hay confesión como tú lo has enseñado toda la vida, no es hacerle saber a Dios algo que Él no sepa, sino llamarle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Y no hay justificación. Perdóname, Señor. Y tú mismo lo pusiste en muchas canciones, lo recuerdo en la de Ver a Jesús, ¿no? Ven hoy y estemos a cuentas, ¿no? ¿Te acuerdas de que Ya me acuerdo. medio rap que pusiste? Tú lo escribiste, lo parafraseaste de la escritura, ¿no? Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecerá, ¿no? Así que así es totalmente declarado justo, ¿no? Por la fe. Es el poder de la fe, el poder de la gracia, el poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder que solo tiene el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿no? Pagó el precio. Ya está. Y me encantaría decir que horas después, bueno, y es que sí pasó eso. Cuando recibí la llamada, viviendo en Cuernavaca, hace un chorro de tiempo que murió mi papá, que 17 años, 18, algo así. Mi papá murió en el 99. Ok, pues mira, ¿20 años? ¿99? Sí, entonces... 20 años. Wow. Estaba yo recién llegando. El tema es de que esa noche que recibí la llamada y empecé a sentir en mi corazón pues todavía ese odio. Y entonces ahí me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura, que estaba echando raíces hacia mi familia, ¿no? Hacia mis hijos también. O sea, porque dicen por ahí que muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero cuando estás lleno de resentimiento y de amargura,
eso no se acaba ahí. Eso tienes que confesarlo y arrepentirte, ¿no? Y echar de ti, dice Pablo, de toda amargura, ¿no? Wow. Recuerdo que comencé un proceso ahí. Comencé un proceso porque yo tengo un resentimiento impresionante. Impresionante. Yo creo que muchas de las estupideces que cometí de joven y de no tan joven, muchas se debían a un dolor tremendo de haber recibido el rechazo de mi padre, ¿no? Y pasó el tiempo. Pero lo loco es que te estoy hablando ya como cristiano y ya como pastor, con, dice el gringo, unfinished business, con asuntos sin resolver, ¿no? Y qué triste es vivir la vida cristiana a medias, cojeando, cuando tienes asuntos sin resolver, ¿no? Y tristemente el cristiano vive con muchos asuntos sin resolver, tristemente, hermano. Y yo estaba viviendo mucho así. Y fíjate que de repente en el privilegio que tenemos de enseñar y de discipular, y yendo a través de algunos textos y trayendo algunos ejemplos, cuando tocaba el tema de mi papá, se me hacía siempre un nudo en la garganta. Y alguien me dijo, hermano pastor, no me lo tome a mal, pero lo que yo escuché hoy acerca de la ilustración que dio de su relación con papá, me dice que usted no lo ha perdonado. Y dentro de mí dije, ¿cómo se atreve a hablarle al pastor de esa manera, no? Pero me llevé su comentario y ni recuerdo su cara. Digo, seguramente la conozco, pero fue muy fuerte escuchar eso. Y a partir de ahí no me permití nunca más, y no recuerdo qué fue, porque yo era de, o sea, si te platico de mi papá es, bueno, y como era el hombre más malvado del mundo, y como alguna vez nos arengó para dejar a mi hermana en el Zócalo de la Ciudad de México para que, o sea, siempre cuando hablaba de mi papá, hablaba un rollo de esos, ¿me entiendes? Y un día decidí escribir y darle gracias a mi papá en mi corazón por la vida que me dio, por la estatura, el físico que tengo, por el apellido, por tantas cosas que Dios lo usó para darme hoy a mí y a mi descendencia, ¿no? Y empezar a reconocer la bondad de Dios a través de mi padre, ¿no? Entonces, pude, creo yo, pero no fue un proceso fácil, ¿sabes? No fue de que me siento y me arrepiento y oro a Dios, ¿no? Ha sido un proceso de años. ¿Cómo digo, para los hermanos que están siguiendo, eh, cómo deja secuelas terribles, ¿no? Ya no lo digo para quien en algún momento en la soberanía de Dios permitió que eh, nos dejara, lo digo por nosotros hacia nuestros hijos, estar bien conscientes, ¿no? De cómo lastima, cómo deja secuelas por años, heridas dificilísimas de curar, ¿no? El menosprecio, el abandono de un padre, ¿no? Esas son cosas que tenemos que medir antes de tomar una decisión, ¿no? O sea, y de hecho la decisión nunca es correcta cuando abandonas a tu familia, entiendo, pero pero muy poca gente piensa, o sea, ser enemista con su cónyuge y muy poca gente piensa en la repercusión que va a tener su partida en la vida de sus hijos, ¿no? En las raíces de amargura que va a dejar. Para mí tampoco fue fácil, fueron un chorro de años de Pero rencor y de tú te armaste de resentimiento. valor y enfrentaste este tema, bro. Y lo resolviste muy pronto. No te creas. Y yo desde mi papel de fariseo, con derecho a juzgar a otros, sin antes ver la pequeña viga, ¿no? La grande viga que hay en mis ojos. Yo no lo resolví, ¿no? Porque yo era el santo, el bueno, al que lo ofendieron. Y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo recuerdo estas palabras y tú estabas bien joven. Dijiste, mi papá en ningún momento fue peor o yo mejor que él. Yo, en las condiciones que él vivió, hubiera hecho lo mismo o algo peor. He sido simplemente el objeto de la misericordia de Dios y quiero dar esa misericordia a mi padre. Y lo resolviste con, no manches, 20, ¿qué? 8 o 27
No Pues sé, tengo muy 60, quítale 20. Como o 40, sea, 40 años. Un poquito antes, como con 38 años por ahí. y entonces es algo que el cristiano es llamado a hacer, perdonar, sacar toda la raíz de amargura, evitar que el diablo tome ventaja en las relaciones deterioradas. No es algo que Dios va a hacer. Él nos reconcilió con el Padre, pero nos llama a nosotros a reconciliarnos con los hermanos y siempre, pues el Señor puso el ejemplo, el ofendido es el que toma el primer paso para la reconciliación, no el ofensor. Y en el mundo de los mortales, pues es el ofensor, a quien esperamos que venga y nos pida perdón. Pero no es así, ¿no? Increíble que el único tema que toca el Señor, una vez que nos ha enseñado a orar en Mateo capítulo 6, el que retoma, el único, es el soporte del reino, que es el perdón, ¿no? Y perdónanos como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y es interesante porque nosotros sabemos que el perdón que Dios nos otorga no está condicionado a ninguna obra del hombre. ¿Cómo entiendo entonces que perdóname como yo perdono? Y así lo entendí yo. Yo debo orar de esa manera para que yo conozca la disposición de mi corazón para perdonar. Y es como si Dios me dijera, ¿de veras quieres que te perdone como tú perdonas a los que te ofendieron? ¿no? Y en ese momento es un calambre. Cuando tú estás diciendo, y perdóname como yo perdoné, y dices, Señor, qué bueno que estás orando así, porque eso me permite decirte, ¿de veras te gustaría que te perdonara como tú perdonas, no? ¿No? Y eso nos permite ser guiados a una objetividad. Y el Señor retoma ese punto, dice, porque si no perdonares de todo corazón a vuestros hermanos sus ofensas, mi Padre tampoco te va a perdonar. Es increíble. No retoma después de la oración del Sermón del Monte la explicación de explicarnos el reino, vénganos tu reino, o santificado sea tu nombre, o hágase tu voluntad. No, el perdón, que es el fundamento. Y yo creo que la clave está en Mateo capítulo 18, cuando el Señor nos cuenta acerca de este rey que hace cuenta con sus súbditos, ¿no? Y mandó a llamar a uno que le debía, pues yo un día hice las cuentas de lo que eran 10,000 talentos, ¿no? Los 2 millones de dólares, ¿no? Billones de dólares, 2,500 millones de dólares. O sea, algo impagable, impagable. Pero este cuate se jactó y le volteó la tortilla, ¿no? Ten paciencia conmigo. El problema no es lo que te debo, el problema es que tú, Dios, eres impaciente. Ya estás empezando mal, ¿no? Y luego la jactancia, yo te lo pagaré todo. ¿Cómo no puedes? No, o sea, jactándote. Y entonces no recibe el perdón que aún así, movido a misericordia al rey, le otorga. Y la evidencia es que sale, agarra uno de sus consiervos, que le debe muy poquito, 100 denarios, algo así, no recuerdo la cifra, lo agarra del pescuezo, o lo toma del cuello, y lo obliga a pagar la deuda. Y tus consiervos ven esto, se les refiere a su señor, y le dice, no te perdoné toda esa deuda porque me robaste, no debías, o sea, este perdón que nos pone en deuda, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Cuando tú eres consciente, o cuando por la gracia de Dios, Dios te hace consciente de lo que debías y te ha perdonado, entonces eso te pone en deuda. No debías tú perdonar a tu hermano igual y te capacita para darte cuenta de la libertad que Dios te ha otorgado para poder perdonar, ¿no? Y permanecer en libertad. Correcto. Pero yo creo que la gente que se obstina y se justifica para no perdonar es porque no ha recibido el perdón de Dios, ¿no? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y eso es Exacto. todo. Exacto. Y bueno, pues así comienza. Yo creo que es muy loco. Digo, mientras te escucho, pienso en tantas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de Mefiboset? Claro. Este descendiente de Saúl, hijo de Jonatán, a quien Jonatán en este pacto de lealtad, de fidelidad y de amistad que hace con David, le dice que él le avisaría los planes malévolos de su padre, pero que por favor le jurara que una vez que él recibiera el reino, tuviese misericordia con su descendencia y que no la exterminara, ¿no? Y bueno, pues muere Saúl, muere Jonatán, y David, después de tratar con algunos de sus enemigos, regresa y va en busca de la descendencia de Jonatán y se encuentra con este muchachito que al escuchar que David ahora reinaba, pues su nodriza corrió y al correr
pues se tropezó y al tropezar lo dejó lisiado, lo dejó mal, ¿no? Y bueno, tiene misericordia de Mefiboset. Y algo precioso es de que lo hace sentar en la mesa del rey y le da un favor que, mereciendo él el exterminio, porque una dinastía nueva, para asegurar su permanencia, necesitaba exterminar a la dinastía anterior, ¿no? Entonces, pero lo precioso es de que cumple con ese pacto que estableció con este hombre, Jonatán, su amigo, y lo hace sentar en su mesa. Pero algo que me encanta en Crónicas dice que y Mefiboset estaba lisiado de sus pies. En otras palabras, lo que cambió en Mefiboset fue su posición. Ahora comía de la res, de la mesa del rey. Tenía una posición de privilegio increíble, de hijo amado. Pero su condición seguía siendo fracturada de sus pies y de su alma. Y yo a veces me siento así, como alguien que posicionalmente, por la gracia de Dios y misericordia de Dios, Él me ha hecho su hijo, me ha otorgado su perdón. Pero a veces, en esta comunión preciosa a la que Dios me llama con su Hijo Jesucristo y con mis hermanos, y desde la plataforma a lo mejor del pastorado, tratando de dar lo mejor de mí, siento muchas fracturas, siento muchas incapacidades, siento, y creo yo que el abandono de mi padre es una fractura que ya cerró. Ya no hablo con amargura de mi papá. Y ahorita te voy a platicar una historia que no sé si te la he platicado, pero antes de ir a esa historia, yo tengo un problema con uno de mis hijos, y lo primero que me nace es abandonarlo. Yo tengo la razón. Es una fractura que me obliga a venir a Dios y reconocer mi posición es inmejorable. Es sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero mi condición sigue siendo como la de Mefiboset, fracturado, necesitado de la gracia, de la misericordia, y con una tendencia todavía al mal. Dice Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, yo siento todavía las secuelas de ese abandono y de ese rechazo cuando hay una conversación que no va a ningún lugar y donde yo tengo la razón. Mi tendencia es abandonar, mi tendencia es aislarme. Si tú quieres aislarme, mi tendencia es poner tierra de por medio, ¿no? Y necesito ver un proceso de venir a Dios y escuchar su voz y reconocer otra vez mi condición de fractura, recordar su gracia, su perdón, y venir en esa como portador de ese gran privilegio a buscar la reconciliación, a buscar el perdón. Pero es una tendencia en mí. Es algo muy fuerte. Es una secuela que dejó todo eso, ¿no? Y sí, nos deja secuelas y nos hace vulnerables. La mía es diferente, pero también me la dejó mi papá, igual. Ahora, que quede claro que ni tú ni yo estamos condenando, porque de hecho fuimos libres porque el Señor nos perdonó. Y digo, tú decías acerca de Pablo, miserable hombre de mí, pero Mefiboset decía, ¿quién es este perro muerto? ¿No? Entonces, o sea, es lo mismo. O sea, los padres estaban conscientes. Mefiboset sabía que era un perro muerto, que estaba ahí por gracia. Pablo sabía que era un miserable y estaba ahí por gracia. Y tú sabes y yo sabemos que somos ratas inmundas, incapaces y merecedores. Estamos aquí por la gracia soberana del que nos salió al encuentro cuando no le buscábamos. Eso nos queda claro. Oye, te tengo que platicar entonces esta historia, que en el sentido del humor de Dios, me permitió Dios conocer, pues para hacerme saber que siempre toda historia tiene dos lados, ¿no? Nosotros vivimos un lado de la historia, pero hubo otro lado de la historia que yo no conocía hasta que tenía, déjame decirte, no sé, déjame poner 50 años de edad. Tengo 57 entrados a 53. Ok. Resulta que un amigo mío, pastor,
que está haciendo un muy buen trabajo en Monclova, Coahuila. Sí me contaste. Te la Sí, platiqué. me contaste. Sí, pero la platico otra vez. Increíble. Me invita a Monclova a dar un seminario de aprendiendo a leer la Biblia por ti mismo. Y tema que nos apasiona. Yo dije, pago por ir, voy por menos, hago coros, toda esta onda, ¿no? Entonces llegamos a Monterrey, de ahí a Saltillo, manejamos a Monclova, lo que sea. Llegamos a Monclova y llegamos al filo del seminario. Estuve, no sé, 3 o 4 horas en el seminario. Cientos y cientos de personas súper receptivas. No me volvieron a invitar, no sé si porque lo entendieron muy bien y ya lo necesitaron, bro. Pero en todo caso fue una bendición. Al día siguiente estaba en el hotel y este pastor es bivocacional y él está al frente de una empresa maquiladora transnacional y es una persona súper brillante en su trabajo. Y también, pues como Monclova es un lugar pequeño, todo el mundo se conoce, ¿no? Estábamos en el restaurante del hotel más importante de Monclova, no recuerdo cuál era, y Monclova fue la ciudad donde mi papá se fue a vivir tan pronto él se fue de casa cuando yo tenía 7 y mi hermano 9 años, ¿no? Y después de ahí, no conozco los detalles de su historia, pero él se hizo un ingeniero importante en esta empresa llamada Altos Hornos de México, ¿no? En fin. Entonces llegué al lugar donde mi papá se fue, ¿no? Y estábamos desayunando y un ingeniero llega con este otro ingeniero que era mi anfitrión. Y lo saluda y yo estoy así como que a ver a qué hora me presenta y llegó el momento. Y dice, quiero presentarte a el señor Héctor Hermosillo. Él ha sido nuestro conferencista este fin de semana. Y la persona que está de pie se me queda viendo. ¿Qué es usted de don Heriberto Hermosillo Silva? Y yo dije, pues es mi padre. Y el guate empezó a derramar lágrimas por sus ojos. Y me dijo, es la persona más altruista y más generosa que conozco. Por él, gracias a él estoy parado aquí. Cuando vine a bancarrota y la seguridad y el bienestar de mi familia estaba en peligro, su padre no solamente me dio crédito, sino me compró las maquinarias que yo necesitaba para comenzar de nuevo y no me abandonó, me acompañó hasta asegurarse que yo tuviese lo necesario para comenzar de nuevo. Yo soy lo que soy por la vida de su padre, don Heriberto Hermosillo. Así, el Señor en su misericordia me cacheteó. El día que tú hagas algo por un ser humano de ese nivel, digo, podrás ver a tu padre a los ojos. Pero él, según lo que tú estás escuchando, fue una gran persona que tú no conociste. Tú conociste solo un lado de la historia, pero siempre la historia tiene 2 lados. Y bueno, pues en ese proceso de sanidad de mi corazón, esa historia me ha ayudado mucho. Y uno al final del día decide creer lo que decide creer. Decide creer lo que quiere creer. ¿Y sabes qué? Esa historia la abracé. Y ahora cuando pienso en mi papá, digo, bueno, fue un hombre generoso, que a la gente a su alrededor se expresaba extraordinariamente bien de él. Y espero un día parecerme a él. ¿Cómo te quedó el ojo, bro? No. Así Sin comentarios. Sin comentarios. No, porque te voy a decir una cosa. Yo, Heriberto Hermosillo Hernández no Silva, tengo que vivir con la guardia así. Si yo bajo la guardia de cualquier tipo de justificación por una cuestión interpretativa fuera de lo que muy literalmente dice la Biblia de mí, es peligroso para mí. Yo creo que tú me entiendes. Es peligroso. Muy peligroso. Porque lo que a mí me llevó a la reconciliación con mi padre fue darme cuenta que yo era peor que él, ¿no? Que yo iba en un camino peor
y hubiera sido potencialmente mucho más destructivo que él. Y cuando la gracia y la misericordia me salen al encuentro y hacen un parteaguas en mi historia, me ponen una enorme deuda y es ahí donde me redarguye el Señor y me dice, ¿cómo te puedes jactar en mi gracia y misericordia para condenar a tu papá cuando a ti yo te perdoné? La historia de Mateo capítulo 18. Entonces, si yo dejo entrar una idea de justificación para abandonar a alguien por generosidad para terceros, o sea, si me dejo cautivar por la historia de que el candil de la calle justifica las tinieblas de la casa, si yo, para mí, a lo mejor para mi papá, como tú la ves, está bien padre, si la recibiste, si la abrazaste, está chido. Pero para mí eso sería muy peligroso. Dejar entrar el pequeño virus de que ser generoso con los demás puede justificar la mezquinidad con los tuyos, ¿no? Está cañón. Y más en el espíritu. Para mí. Yo tengo otra historia parecida. A ver. Mucho más chavo. Yo buscaba mucho a mi papá. Mucho a mi papá. Yo fui el primogénito. Mi papá se fue cuando yo tenía 9, 10 años. Entonces tú en los años de adolescencia y juventud tuviste una vaga idea de quién era. Muy vaga, porque tú estabas muy chiquito cuando él se fue. Pero yo no lo conocí. Para mí era mi ídolo. A los 10 años era ¡guau! No, mi ídolo. Entonces yo conozco muchas historias de Monclova. Tú nunca fuiste a Monclova hasta esa vez. Yo fui muchas veces a Monclova a buscar a mi papá. Muchas. Y me quedé a vivir con él. Y viví la triste historia de darme cuenta que no cabía en su hogar. Creyendo que mi papá me iba a recibir con los brazos abiertos, me di cuenta que no iba a caber, o sea, inmediatamente. Y me acuerdo que un día, tocando nosotros, ¿te acuerdas? Empezábamos con nuestros pininos de música, te dejé a ti para ir a buscar a mi papá. 2 meses después regresé y volvimos a hacer las voces y me volteaba a saber tocando la guitarra. Regresó mi segunda voz y volvíamos a cantar a 2 voces. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, me acuerdo que te fuiste. Nos volvimos a agarrar el bajo y la guitarra y empezamos a tocar. Y tan pronto escuchaste cómo cantábamos las 2 voces, volteaste a decir, fue una mirada como diciendo, qué bueno que regresaste. ¿No? Qué loco, bro. Qué increíble, bro. Y en una de las ocasiones que fui, esa es la historia, en una de las ocasiones que fui a buscar a mi papá, pues mi ilusión era, pues nosotros no habíamos ido, pues nunca habíamos salido de la Ciudad de México, no había recursos. Ya ir a Chapultepec, pues yo tenía que ir a Chapultepec yéndome de pinta de la secundaria con mis cuates, y eso pidiendo una lana a la gente que pasaba por ahí para que me alcanzara para transporte público. Eso te lo aprendí bien, ¿eh? Eso Entonces, no había recursos, yo soñaba con ir con mi papá, aunque fuera a Chapultepec, bro. Llego a su casa un día a Monclova, entrando a mis 20, ya en un carro yo llegué a su casa, me dirigí hasta ahí, de las primeras veces que iba yo así, y me pasa muy contento a la cocina de su casa, ¿no? Casa que estaba construyendo, que acababa de construir bien bonita en Monclova, porque como tú bien dices, mi papá llegó a ser el subdirector de Altos Hornos de México ahí en Monclova. Y entonces me pasa a su cocina, me siento a desayunar con él y trae unos álbumes de fotografías. Y me sacan las fotografías de sus hijas, mis medias hermanas, con él en Disneylandia, con el ratón Miguelito, con todos esos personajes, bro. Y él gozándome de enseñarme sus viajes con sus hijas, y yo viendo eso, bro, y siendo devastado, ¿no? Te gritaba cada fotografía. Uf, ¿te puedes imaginar? Creciendo la amargura, ¿no? También, a mí también fue un largo proceso de 15 años como cristiano. 15 años ya cantando con Torre Fuerte y todo ese asunto, y componiendo canciones, y qué será, y frases así, y me costó, o sea, fue hasta que verdaderamente el redargüimiento, por eso Mateo 18 para mí es tan importante, de todo lo que a mí Dios me perdonó, que me trajo a la libertad, para poder dar de gracia lo que de gracia había recibido, ¿no? No como Mefiboset que tú pusiste, ¿no? Cuando se sentaba en la mesa reconociendo que era un perro muerto,
¿quién es este perro muerto para que lo recibas aquí? Le decía David, ¿no? Hasta que tú lo recibes así, de esa manera, entonces, wow, la gracia lo suple todo, ¿no? Hasta que lo reconoces de esa manera y una libertad total. Y entonces, pero bueno, esas son mis experiencias y bueno, y la vulnerabilidad, tú dijiste algo muy interesante, ahorita me encantó, cómo se transmiten estas situaciones generacionalmente, ¿no? Si tú no eres libre en tu relación con tu padre, muchas veces cargas con secuelas hacia tus hijos y tú dijiste, fui abandonado y de repente el no curar esta situación, eh, cuando entro en una discrepancia con uno de mis hijos, tiendo a abandonar, ¿no? Ahora te voy a contar la mía, ¿no? La vulnerabilidad mía. Cuando mi papá se fue, yo, mi manera de desquitarme es, y de menospreciarlo, es decir, yo voy a ser muy diferente a ti. Aunque tú no lo veas o lo veas, yo fantasearé que tú estás presente y te enseñaré a ser lo que es el mejor padre del mundo, ¿no? Yo voy a ser el mejor, antes de Cristo, yo voy a ser el mejor papá. Yo cuando tenga mis hijos, yo voy a ser el mejor papá, ¿no? No lo hubiera sido de no haber sido por Cristo y no pienso que lo soy. Más bien me pasé del otro lado y esa es mi vulnerabilidad. Yo me convertí en un padre indulgente, ¿no? O sea, me fui hasta el otro extremo, ¿me entiendes? Y contaba yo en Edificando un Hogar Feliz cuando hablamos de los hijos y de las prioridades, que cometí un error por muchos años que estoy empezando a enmendar con mi esposa. Que por esa vulnerabilidad puse a mis hijos antes que a mi esposa, por muchos años. Por muchos años, ¿no? Y cuando veo los resultados, hoy no fueron tan buenos, pero sigue vigente la alternativa. Arrepiéntete, confiésalo y el Señor puede hacer algo. Aún en la vida de tus hijos, a quienes no hiciste ningún bien, yéndote hasta el otro extremo, de ponerlos casi al nivel de Dios, bro, en tus prioridades. Pero gracias a Dios que su bondad nos guía al arrepentimiento, lo podemos confesar y lo podemos enmendar. Y hoy estoy en un proyecto de resarcir a mi esposa. Wow. De hacerla mi compañera, de hacer a mis hijos ya, uno tiene 27, otro 24. See you later. Yo con mi esposa de aquí a China no me aparto. Y resarcir los años que me quedan, ¿no? Esa desafortunada mal entendimiento de las prioridades, vulnerabilidad, ¿no? Y como tú, ni yo ni tú, que quede claro, estamos condenando a mi papá. Pero es un hecho que debemos estar conscientes que como padres ahora, del daño que podemos hacer a nuestros hijos, hacia sus generaciones, cuando les abandonamos, cuando los menospreciamos, ¿no? El daño, di de una manera que tiendes a abandonar y yo que tiendo a idolatrar. Yo soy hijólatra. A mí me produjo hijolatría, bro. Exacto. En Y a ese mí, afán de querer ser diferente. y a mí esposita latría. No, pero después el Señor está perfecto y es una de las cosas que admiro de ti enormemente, ¿no? Tú eres Hollywood se quedó chiquito contigo. De Oye, no, Beto, se quedó chiquito, bro. Oye, voy a estar en McAllen, si Dios quiere, pronto en noviembre. Y quería preguntarte, aprovechando, si hacemos unos duetos y los grabamos para la alabanza de la iglesia de acá de California. Nada más voy a poner mi grabadorcita, ranita, con unos micrófonos estéreo, condensadores, tu piano, acústico, sin micrófonos. Y que pudiéramos cantar como entonces, 2 o 3 rolas, un texto, una oración, y hacer 3 o 4 segmentos así sería chidísimo. Tú me dijiste que tenías un arreglito de Te Coronamos, ¿te acuerdas? Así. Sí, no lo aventamos. O sea que lo primero que hacemos es ponernos a estudiar. Claro. Pero te voy a mandar las ideas. Claro, sería increíble, claro que sí, claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Ya, me adelanté a decirte eso porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Nos quedan 10 minutos. Bien. Pero ha sido una bendición, ¿no? O sea, realmente, como tú dijiste, la música entró para convertirse en una herramienta en nuestras vidas y en una situación que nos
pues que nos permitió estar cerca a ti y a mí por muchos años. Eso está chidísimo. Eso está increíble. Y yo pienso que hoy en el Señor, bueno, hoy hace 40 años o 30, desde que camina el Señor o caminamos cerca de Dios, bueno, tenemos todo en común. Pero si no hubiéramos tenido la música, éramos personas mega, súper recontra diferentes. Digo, nuestro temperamento, nuestros amigos, nuestros gustos, todo era completamente diferente. Y la música nos mantuvo cerca, unidos, ¿no? Compartíamos pues esta solidaridad, amor, amistad, ¿no? Tú tenías como millones de amigos, pero yo no tenía muchos amigos. Tú eras mi único amigo. Sí. Y cuando no estabas, pues no tenía amigos, ¿no? Sí. Y eso es esta música para unirnos, ¿no? Para hacernos compañeros de vida. Para que suene bonito, y es la neta, y suene muy bonito, para el día de la revelación de Cristo, ¿no? Ándale. O sea, porque después la música que nos mantuvo, llegó el momento en que llegó la revelación de Cristo, y ahí realmente encontramos... porque es un milagro, es un milagro. Por eso nos quedamos en la música de los 70s, porque se interrumpió nuestro gusto y nuestro perseguir el viento llamado música. Vanidad de vanidades. Pegarle al viento. Golpear al viento, exacto. Eso Pero lo que es un milagro, es un enorme milagro, y yo siempre no dejo de platicarlo, es que los dos hijos de una señora, ¿no? Porque mi hermanita estaba en una desventaja por cuestión de su situación mental, ¿no? Pero los dos hijos, los dos hayamos sido músicos al mismo tiempo, pero sobre todo los dos se nos haya revelado Cristo con la misma pasión, bro. Quizá en diferentes tiempos y usando Dios tu vida para invitarme a mí, ciertamente, pero llegó el día en que la pasión, que por cuestiones de la multiplicación del ministerio, así lo quiero ver, de Dios nos ha puesto aparte geográficamente, pero el vínculo de la pasión y del espíritu por la escritura se ha mantenido intacto, bro. Sí. ¿No es cierto? Y eso no lo veo en dos hermanos muy frecuentemente. Conozco muchos brothers, ¿no? Estaba viendo el Instagram de uno que tiene, me refiero a uno que tiene 1.9 millones de seguidores. Ya te imaginarás que tiene muchos hermanos. Ah, ok. ¿Ninguno de ellos es como él? Ninguno. Y conozco muchos, muchos. Y no tienen un hermano con el mismo sentir idéntico de la escritura, de la pasión. Oye, o sea, ni Jacob y Esaú, bro. Oye, ¿te acuerdas cuando teníamos nuestro estudio bíblico en casa de mi mamá, pero creció y después lo movimos a Echegaray, a casa de una persona que asistía con nosotros, que tenía una hijita? ¿Te acuerdas? Sí, claro. En esa época nos reunimos, yo no sé si cada lunes, cada viernes, pero hicimos como un pacto, tú y yo. Ok, tú predicas una semana y yo predico otra semana. Tú enseñas una semana. ¿Te acuerdas? Claro. Antes de casarnos, bro. Sí, Estamos hablando de que yo tenía 22, 23 años y tú 20. Exacto. Pero esa dinámica la llevamos a Torre Fuerte. De repente íbamos con este ritmo. A ti te toca y a mí me toca el siguiente concierto. En los conciertos. Alvarito daba su testimonio, pero él no presentaba el evangelio, él no hacía una invitación, nada de eso, no abría la Biblia, digamos. Lo hacíamos tú como lo hacíamos en la pequeña célula que comenzó en nuestra casa y después anduvo como el tabernáculo de viaje en el desierto, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. O sea que lo que vivimos con Torre Fuerte no fue sino magnificar lo que teníamos en nuestra célula. Punto. Un gusto, una pasión, un enfoque por la escritura. Exacto, exactamente. ¿Cómo? Ya, no puedo decirlo mejor, lo dijiste perfecto. Oye, te tengo un chorro de cosas que platicar, pero ya se acabó el tiempo. Y si me agarro un tema ya no acabo nunca. Y estamos con la familia. Pero qué fuerte lo que me compartiste, ¿eh? Qué fuerte. Espero las rolas, ¿no?
¿Cómo andamos de tiempo? 2 minutos. Espero las rotas. Espero las Sí. rotas. Ahorita los mando. Los cuadritos, algo bien hecho de bendición para todas nuestras congregaciones, donde tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, muchos hijos espirituales, ¿no? Muchos hijos. Increíble. Es un milagro. Sigue siendo un milagro. Gloria a Dios. Bueno, pues es que esta semana enseñé en las cartas de Apocalipsis, la primera, la carta del Señor a Éfeso, la iglesia negligente, que 10 cosas increíbles, su paciencia, su trabajo, el sufrimiento, no soportaba a los apóstoles falsos, el aborrecimiento a las obras de los nicolaitas, una lista de 10 cosas, pero solamente una cosa no hacía bien, ¿no? Había perdido su primer amor, ¿no? Y entonces, primer es el mejor, el mayor, traigan el mejor vestido y vístanle. No habla del primero en orden, sino el máximo, ¿no? Y entonces, observando el capítulo 19 y 20 de Hechos, me daba cuenta acerca de que esta iglesia que es invitada a hacer sus primeras obras era compartir el amor de Cristo como lo hacíamos tú y yo. Y les platiqué la historia cuando fuimos a Bilbao, España, y nos metimos al cine después de que Tony nos llevó gentilmente al cine, y en el cine estábamos, no manches, no le platicamos de Cristo, o sea, le dijimos un poco y le dijimos que gloria a Dios y que Dios lo bendiga, pero bro, no le compartiste, no, pues no le compartimos, no puede ser, bro. Y salimos y nos encontramos con el cuate frente a frente, él venía con un amigo, tú te agarraste al amigo, yo me agarré a Tony y no dejamos de compartirles hasta que recibieron a Cristo. Recuerda de dónde has caído, bro, y arrepiéntate y haz tus primeras obras. Vuelve a compartir con ese enfoque, con esa pasión, con esa determinación, el evangelio que tú y yo, antes de todo, recuerde mucho antes, abrazamos, creímos y compartimos como locos. Esa fue la enseñanza de este domingo en Semilla, y me trae con la estaca clavada, bro. Tiempo, ¿cierto? Tiempo. Sí. Está buenísimo. Tenemos que seguir adelante, pero esta cosa se va a cortar. Así que un saludo para todos. Estaremos informándoles cuándo nos volveremos a juntar, y va a ser una bendición estar reunidos alrededor de la Escritura y del amor sobrenatural que nos sacó del bote de la basura. Dios les bendiga. Héctor, ¿alguna última palabra? Sí, gracias. Vi por ahí a Abnercito, le mando un abrazo cariñoso, y a toda la banda que se conectó. Seguimos aquí con los lives celestiales y muchas bendiciones. Beto, ahí te mando la rola. Te coronamos en solo a 2 manos. ¡Sale! Solo a 2 manos, bro. Claro, va. Ahí está ya. Ya está. Para noviembre. Quédate, bye.